Un saludo cordial. Quien les habla, Francis Linares, quien en conjunto con mi compañera Noely Meléndez estaremos desarrollando el tópico Sistema Educativo Venezolano. La presentación girará en torno a los siguientes aspectos: estructura, marco normativo, despliegue ideológico, crisis educativa y desigualdad social. Iniciemos. Estructura del sistema educativo venezolano. ¿Qué es el sistema educativo? Según la definición dada a través del portal de significado, es una estructura de enseñanza integrada por un conjunto de instituciones y organismos que regulan, financian y prestan servicios para el ejercicio de la educación, según políticas, relaciones, estructuras y medidas dictadas por el Estado de un país. Por tanto, está constituido por todas las instituciones y actores que establecen el orden y funcionamiento de los estatutos y etapas que regulan la educación, cuya base es estructurar la forma de educar a una sociedad, atendiendo fundamentalmente a los derechos y necesidades educativas de los ciudadanos. Es el Estado el encargado de velar porque el sistema educativo funcione, quien a través del Ministerio del Poder Popular para la Educación administra y planifica los programas y estrategias que se implementarán en todas las instituciones educativas. En cuanto al sistema educativo venezolano, según la Ley Orgánica de Educación vigente desde el año 2009, en el capítulo 3, en su artículo 24, establece que es un conjunto orgánico y estructurado conformado por subsistemas, niveles y modalidades, de acuerdo con las etapas del desarrollo humano. Se basa en los postulados de unidad, corresponsabilidad, interdependencia y flexibilidad. Integra políticas, planteles, servicios y comunidades para garantizar el proceso educativo y la formación permanente de la persona, sin distingo de edad, con el respeto a sus capacidades, a la diversidad étnica, lingüística y cultural, atendiendo a las necesidades y potencialidades locales, regionales y nacionales. En cuanto a la estructura y organización del sistema educativo venezolano, queda establecido en el artículo 25 de la Ley Orgánica de Educación de la siguiente manera. Está conformado por dos subsistemas: el subsistema de educación básica y el subsistema de educación universitaria. El subsistema de educación básica está conformado por tres niveles: la educación inicial, educación primaria y educación media. La educación inicial comprende dos etapas, maternal y preescolar, destinada a la educación de niños y niñas comprendidos entre 0 y 6 años. La educación primaria, que garantiza la formación integral de los niños y niñas desde los 6 a los 12 años de edad, con una duración de 6 años. Y el nivel de media, que comprende dos etapas: educación media general, con una duración de 5 años, de primero a quinto año, y educación media técnica, con una duración de 6 años, es decir, de primero a sexto año. Por su parte, el subsistema de educación universitaria comprende dos niveles: el nivel de pregrado y el nivel de posgrado. El órgano rector de este subsistema es el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria. Además, están las modalidades del sistema educativo, que corresponde, según el artículo 26 de la Ley Orgánica de Educación, a variantes educativas. ¿Esto con qué finalidad? Para atender a las personas que por sus características y condiciones específicas de su desarrollo integral, cultural, étnico, lingüístico, entre otras, requieren de adaptaciones curriculares, ya sean permanentes o temporales, con el propósito de dar respuesta a las exigencias de los diferentes niveles educativos, garantizando de esta manera la atención educativa a la población con características e intereses diferenciales. Son modalidades del sistema educativo venezolano: la educación especial, que garantiza la atención educativa de las personas con necesidades educativas especiales, que por sus características, ya sean físicas, intelectuales o emocionales comprobadas, serán atendidas en los planteles y servicios bajo esta modalidad. La educación de adultos, dirigida a las personas mayores de 18 años que deseen iniciar, continuar o concluir sus estudios desde el nivel de educación primaria. La educación en fronteras,
Tiene como finalidad la atención educativa de las personas que habitan en los espacios geográficos de la frontera venezolana, propiciando el fortalecimiento de los valores de identidad nacional, la comprensión de las relaciones bilaterales, amistad recíproca con los pueblos vecinos y la cultura de paz. La educación rural, destinada a garantizar la escolaridad de la población que habita en zonas alejadas de las grandes ciudades, adecuándose a las necesidades y particularidades de esta población. La educación para las artes, orientada hacia las personas que tienen vocación, actitudes e intereses dirigidas hacia las artes en sus distintas manifestaciones. La educación militar. Esta modalidad se encuentra bajo la rectoría del Ministerio del Poder Popular para la Defensa y está dirigida a las personas que quieran ejercer la carrera profesional y formar parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La educación intercultural e intercultural bilingüe. Esta modalidad está fundamentada en los principios y fundamentos de las culturas originarias de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes. Es obligatoria en todos los planteles y centros educativos ubicados con poblaciones indígenas, entre otras modalidades que sean determinadas por el reglamento o la ley. Marco normativo del sistema educativo venezolano. El marco normativo del sistema educativo venezolano está sustentado en primer lugar en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esto como máximo instrumento legal. Estas directrices constitucionales en materia educativa se encuentran especialmente fijadas en los artículos del 102 al 111, mediante las cuales se establecen los fundamentos del sistema educativo venezolano, partiendo de la educación como un derecho humano y un deber esencial y de máximo interés para el Estado, siendo democrática, gratuita y obligatoria, fundamentada en el respeto de todas las corrientes del pensamiento. Artículo 102. Además, se establece que toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente en igualdad de condiciones y oportunidades, siendo obligatoria en todos los niveles desde el maternal hasta el nivel medio y gratuita hasta el pregrado universitario. Artículo 103. Asimismo, se fundamenta en la Ley Orgánica de Educación, promulgada en agosto del 2009, cuya función es desarrollar los principios y valores rectores, derechos, garantías y deberes en la educación, que el Estado asume como una función indeclinable de máximo interés, así como también establecer las bases organizativas y de funcionamiento del sistema educativo venezolano de la República Bolivariana de Venezuela. También en el reglamento de la Ley Orgánica de Educación, cuya última reforma fue en el año 1999, aún vigente según la Ley Orgánica de Educación 2009, cuya función es establecer las normas y directrices complementarias sobre el sistema educativo, el proceso y los regímenes educativos, aplicándose a los niveles y modalidades del sistema, excepto para el nivel de educación superior. Asimismo, también como marco normativo tiene el Reglamento del Ejercicio de la Profesión Docente, promulgado en el año 2000, cuya función es establecer las normas y procedimientos que regulan el ejercicio de la profesión docente, en todo lo relacionado con su ingreso, su retiro, sus traslados, promociones, ubicaciones, ascenso, remuneraciones, jubilación, entre otros aspectos que tengan que ver con la prestación del servicio profesional docente. Este reglamento aplica para quienes ejerzan la profesión docente en el campo educativo, con excepción del nivel superior. También se fundamenta en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que ratifica en su artículo 53 el derecho a la educación gratuita y obligatoria, garantizándoles las oportunidades y condiciones para que este derecho se cumpla. Asimismo, se puede mencionar la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas, promulgada en el año 2005, la cual estipula que el Estado garantiza a los pueblos y comunidades indígenas el derecho a la educación. Esta ley tiene relación con la modalidad de educación intercultural e intercultural bilingüe. Asimismo, la ley para las personas con discapacidad, con su derecho a asistir a una institución educativa para obtener educación, formación o capacitación. En cuanto al subsistema de educación universitaria, está regido por la Ley de Universidades y otros instrumentos normativos que determinan cómo está integrado y articulado, estableciendo los lineamientos, fines y organización de las universidades.
Se puede mencionar también la Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior, cuya finalidad es normar la prestación de un servicio comunitario del estudiante a nivel de pregrado, que aspira al ejercicio de cualquier profesión. Es importante decir que en materia internacional, Venezuela ha firmado numerosos convenios, tratados de carácter educativo y culturales con diferentes organizaciones y países a nivel mundial. Estos acuerdos son de mucha importancia, ya que se establecen leyes especiales que van a regir determinados aspectos del sistema educativo, dentro y fuera del país. Entre las organizaciones que han firmado tratados con nuestro país se encuentra la Organización de las Naciones Unidas, ONU, Organización de los Estados Americanos, OEA, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. Despliegue ideológico. Básicamente, el término ideología hace referencia a un conjunto de ideas fundamentales que definen un modo de pensamiento, ya sea de tipo político, religioso, cultural, identitario, entre otros, propios de una persona o grupo de personas. Fue Stade de Tracy quien a finales del siglo XVIII acuña el término, refiriéndose a la nueva ciencia de las ideas. Desde ese entonces, numerosos han sido los aportes a las concepciones modernas del término. Para Hernández 2010, la ideología puede entenderse como una estructura, sistema o tejido, valores, creencias y principios que permiten un entendimiento e interpretación del mundo, buscando una acción social y política determinada, y que en último término puede ordenarse hacia la conquista y legitimación del poder. Según Fouillade, en esta misma línea, en 1994, establece algunas características que identifican al término ideología. En primer lugar, nos dice que es una simple opinión y no un discurso científico, que sirve para pseudo-legitimar el poder y la dominación, genera expectativas en quienes creen en ella y es práctica porque tiene consecuencias en la vida social. En este marco es innegable que tanto ideología como educación son conceptos que están estrechamente ligados, por lo que es preciso citar a Santos 2002 al afirmar que la educación es un fenómeno ideológico. Por ello, en las políticas educativas se encuentra siempre inmerso el discurso ideológico, que viene condicionado por la perspectiva del poder político dominante. De esta manera, el gobierno establece sus cimientos en una determinada ideología para a partir de allí encaminarse a la consecución de sus fines específicos. De hecho, ya en el año de 1975, Yapur señalaba que la ideología enmascara el carácter de instrumento de la dominación social. En este contexto específico de nuestro país, el sistema educativo se ha visto fuertemente condicionado por las corrientes humanistas del socialismo y el pensamiento bolivariano. Despliegue ideológico del sistema educativo venezolano. Una vez precisada la categoría ideología, vamos a adentrarnos en lo que respecta a la ideologización. En el quehacer educativo se determinan y se organizan los contenidos que los estudiantes deben aprender, la forma en que deben impartirse tales conocimientos y las actividades a realizar para desarrollar ciertas habilidades y destrezas. La educación se vincula a aspectos jurídicos políticos, pues a través del desarrollo de cada individuo debe garantizar que tanto el Estado como la sociedad sean democráticos de derecho y de justicia. Esto lo establece el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Esto entonces implica que la formación de cada persona debe por una parte estar regida por determinados principios que constituyen una especie de doctrina democrática y por otra parte dicha formación debe contribuir a mantener ciertos valores como son la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la responsabilidad social, entre otras, que garantizan la permanencia de la democracia. Entonces se puede decir que la educación es el medio para alcanzar ciertos fines, fijar su ideal del ciudadano a través del sistema curricular. Bonetti afirma que toda ideología sintetiza tres aspectos fundamentales: la fuerza, la educación y la crítica a las religiones, y a través de ellos persigue tres objetivos: mantener la autoridad, moldear el intelecto y liberar a los ciudadanos, idea de moldear a la inteligencia y las capacidades humanas a través de la educación. Es decir, la ideologización
en el campo educativo. Es moldear al intelecto, representa la intención del docente, la escuela y del sistema educativo en general de dar forma a la personalidad del estudiante, atentando así contra la máxima declarada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, según la cual promueve el desarrollo de la personalidad y el potencial creativo de cada ser. Por su parte, el autor Pierre, en 1930, hablar de ideologización o educación indica que se está ocultando cierta realidad asociada a cualquier aspecto educativo, para lo cual se fabrica una falsa idea o máscara de la misma a través de un nuevo sistema de significados y de valores que se concretan en el cambio de sentido de ciertas palabras, en el uso de una nueva terminología o en nuevas interpretaciones de la realidad. La Ley de Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior, exigencia, por cierto, del servicio de bienestar social como requisito indispensable para la obtención del título profesional correspondiente en Venezuela, con una duración de 120 horas, no debe sustituir prácticas profesionales incluidas en algunas carreras y debe cumplirse en las comunidades donde se proyecte la actuación de las instituciones de educación superior. En este sentido, se obliga al estudiante a realizar un trabajo para el cual no está formado o que no es de su interés, razón por la cual se convierte en una imposición y no en una experiencia formadora. Por su parte, Bonetti afirma que el poder que surge de la acción pedagógica es arbitrario. En consecuencia, la correlación que existe entre el pensamiento de este autor y las acciones autoritarias del Estado venezolano para con la educación es que se ha implementado control en cuanto a la reducción de horarios para el desarrollo de materias básicas, cuyas son esenciales y necesarias para la formación de profesionales, disminuyendo la calidad educativa, porque una de las finalidades es reorientar la educación hacia fines políticos en el que el adoctrinamiento del pensamiento con ideologías no cónsonas con los valores venezolanos se evidencian a través de la implementación de libros que buscan manipular la información, induciendo políticas de Estado en lugar de la enseñanza en diversas áreas del saber, limitadas a la aprehensión del conocimiento holístico. En este orden de ideas, Bonetti establece que la violencia mediada simbólica es aquella donde el poder se afianza para lograr obtener el consenso de la sociedad. Por otra parte, cabe mencionar la obligatoriedad de cumplimiento de programas y reformas curriculares en el que se han suscitado amenazas a aquellos profesionales que estén en contra del pensamiento revolucionario. A partir del año 2001, el Ministerio del Poder Popular para la Educación denominó la educación bolivariana a través de políticas desarrolladas entre 1999 al año 2011, en el que la misma se cataloga como proceso revolucionario, un sistema que al mismo tiempo resuelve a través de misiones la supuesta deuda social generada por el sistema de exclusión, promoviendo programas en educación inicial, llamado Bandera Simoncito. Por otra parte, escuela bolivariana, lo que antes se denominaba escuela primaria. En tal sentido, el liceo bolivariano son aquellos estudios de media y diversificada, y la escuela técnica robinsoniana, que es aquella que imparte educación media y profesional al joven. Y por último, la universidad bolivariana, que es aquella que induce o que implica la educación profesional al joven y al adulto. Todo apunta hacia la intención de disminuir la analfabetización en la población venezolana, creando programas y planes de estudios donde la intencionalidad es implementar un modelo socialista comunista en el que el expresidente Hugo Chávez centró su análisis y propuestas en las concepciones y praxis bajo el desarrollo del proceso de revolución democrática bolivariana. Esto no se limita a lo educativo, sino que se extiende a lo social, a lo comunitario, a lo familiar. De acuerdo a los artículos 102 y 103 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el sistema educativo se centra en un conjunto de principios universales, propios del Estado democrático, social de derecho y de justicia, entre ellos el respeto a todas las corrientes de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de enseñanza
y la responsabilidad protagónica de la familia y sociedad en el proceso de formación de la juventud venezolana. Hablar de ideologización en educación lo sostiene Pierre en 1930, donde indica que se está ocultando cierta realidad asociada a cualquier aspecto educativo, para lo cual se fabrica una falsa idea o máscara de la misma a través de un nuevo sistema de significados y de valores que se concretan en el cambio de sentido de ciertas palabras, en el uso de una nueva terminología o en nuevas interpretaciones de la realidad. El vivo ejemplo del servicio comunitario del estudiante de educación superior, donde la exigencia del servicio del bienestar social como requisito indispensable para la obtención de título profesional correspondiente en Venezuela, con una duración de 120 horas, el cual no debe sustituir planes o prácticas profesionales incluidas en algunas carreras y debe cumplirse en las comunidades donde se proyecte la actuación de las instituciones de educación superior. En este sentido, se obliga al estudiante a realizar un trabajo para el cual no está formado o que no es de su interés, razón por el cual se convierte en una imposición y no en una experiencia formadora. Crisis educativa venezolana. Para el autor Koselleck, en el 2002, la crisis, desde el paradigma filosófico, representa inseguridad, desgracia y prueba, y refiere a un futuro incierto, cuyas condiciones no pueden ser lo suficientemente elucidadas. La educación venezolana presenta contingencias coyunturales en distintas variables que pueden apreciarse desde la importancia que tiene el ofrecer un servicio de calidad en el contexto educativo y que éste a su vez ha sido empañado por la desidia, la corrupción, los procesos de ideologización que en todas las formas son las culpables de que la crisis haya tocado la puerta y además le hayan dado la bienvenida por todo lo alto para denigrar, oprimir, desmembrar un sistema educativo que no da para más. Para responder a las demandas desde el contexto educativo venezolano se necesitan principalmente una reforma curricular que se fundamente en definir nuevas líneas de acción educativa que garanticen calidad en el sistema o en el servicio docente, donde cada uno de los especialistas en las distintas áreas del saber tengan voz y se tomen en cuenta las necesidades de canalizar la formación académica desde un enfoque crítico, reflexivo, humanista, donde quede atrás o en el olvido la ideologización de educación a través de políticas de Estado que estorban el devenir en cuanto a la formación de profesionales que esta sociedad requiere. Por su parte, el autor Villegas en 1991 afirma que la formación que un profesional obtenga en la universidad va a permitir incrementar el valor agregado que se espera realice un aporte a la organización y por ende a la sociedad. No existe forma de jerarquizar la problemática existente que emerge la crisis educativa porque todas prevalecen y todas son de carácter pertinente para su abordaje. Sin embargo, estas son algunas categorías que se tomaron en consideración. Deserción escolar. En Venezuela, el año escolar 2019-2020 arrancó con 87% de deserción escolar, en lo que respecta a 300.000 docentes abandonaron las aulas por los bajos ingresos que perciben. Y el 80% de la infraestructura educativa se encuentra en malas condiciones por falta de recursos económicos y pues esto es importante señalar que lo establece el Carabobeño en el año 2019. Por otra parte, SECODAP y el Instituto de Investigaciones de la Comunicación mostraron cómo la educación a distancia cómo con la educación a distancia se acentuaron las desigualdades entre los distintos niveles socioeconómicos, alertando que si no se implementan políticas para reducir estas brechas, se corre el riesgo de que los escolares enfrenten más frustraciones y terminen por dejar los estudios. En consecuencia, se presentan contingencias en las fallas eléctricas del servicio de Internet, carencias en equipos tecnológicos, así como también en la formación de las TIC dirigidas a los docentes en diversas áreas del saber, falta de mantenimiento de las infraestructuras, implementación en cuanto a la ideologización política en la educación, inseguridad, falta de transporte, pues estas son una de las tantas variables que emergen de la crisis educativa venezolana. Desigualdad social. López 2005 y Curcio 2014 definen la desigualdad en educación como la existencia de diferencias en educación entre grupos de la población que se originan a partir de las condiciones sociales y económicas, nivel de pobreza y clase social a las que pertenecen, y que no son explicadas
por las limitaciones de aptitud, vocación, aspiraciones e intereses de cada persona. Al comprender el significado que le da López y Curcio a la desigualdad en educación, se puede decir entonces que todas las contingencias presentadas en los capítulos anteriores forman parte del no reconocer al otro. Por tanto, los docentes venezolanos están excluidos por parte del Estado desde el momento que se les niega la posibilidad de adquirir un sueldo digno para vivir. A los estudiantes se les niega la posibilidad de formarse académicamente por cuanto no hay subsidios en los servicios básicos, implementos o herramientas tecnológicas didácticas, espacios óptimos en cuanto a la praxis educativa, pues también existen exclusión de la religión católica cristiana, factor que de alguna manera excluye la fe cristiana dentro del sistema educativo venezolano, y podemos decir también que existen limitaciones en cuanto a la democratización y el pensamiento crítico del docente. Con esto concluimos el tópico Sistema Educativo Venezolano. A continuación, las referencias consultadas. Muchas gracias por su atención.